¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en el podio, arrancando un nuevo ciclo, un nuevo formato. Estamos en cuarentena, en este aislamiento obligatorio por el COVID-19 que está atacando el mundo y nosotros no estamos exentos. Obviamente, ya hace algunos fines de semana que estamos en nuestras casas, que no podemos ir a los autódromos, que no podemos seguir el automovilismo como nos gusta. Y con mis compañeros, que voy a comenzar ya rápidamente a presentarles, me parece que, bueno, vamos a coincidir que por ahora hay que tener paciencia, hay que quedarse guardados en los boxes y esperar para saber cuándo pueden estar dadas las condiciones para que vuelva el espectáculo, sea deportivo, sea musical, para que vuelva de alguna manera nuestra realidad, porque estamos encerrados y bueno, y es lo que tenemos que hacer. Me voy a ir a Rosario, allí está Daniel Perrier, el primer contacto. Winner, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, me imagino que compartiendo en familia y con la paciencia que tenemos que tener porque, bueno, ya llevamos más de un mes de cuarentena. ¿Cómo estás? Hola Luciano, ¿qué tal? Buenas noches para vos, para todos los que están siguiendo esta transmisión. Así es, como hace la mayoría de la gente que no está obligada a un trabajo específico, ¿no? Guardadito en casa, esperando que mejore la situación, que se aplane la famosa curva de la pandemia y que se pueda retomar el ritmo habitual, no solamente en el automovilismo, sino todas las ciudades, todas las localidades, todo el país y todo el mundo, ¿no? Esto esperemos que termine lo antes posible para el bien de todos. Bueno, hago el primer contacto con Germán Litardo, ya vamos a estar hablando de declaraciones de último momento con el ministro de Salud, de Ginés González García, que, bueno, tiró un título importante a esta hora ya de la noche. Germán Litardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luciano? Buenas tardes para vos, bueno, buenas tardes para todos los compañeros, la audiencia también. Y sí, respetando, aquí en la capital federal de la República Argentina, no sé si decir o vale decir el mayor foco infeccioso de esta pandemia, pero bueno, tratando de acatar las órdenes, tratando de ser lo más consciente posible a la hora de sobrellevar estos días, ¿sí? Que por ahí tienen tienen alguna cuestión complicada en cuanto a las ganas de lo que uno tiene ganas de hacer y de lo que puede hacer y de ser consciente y de ser responsable conforme a la sociedad que componemos, ¿no? Pero bueno, hay que cerrar los ojos, hay que darle para adelante y tratar de sobrellevar de la mejor manera esta situación de esta pandemia. Bueno, hombre que habitualmente está en los micrófonos de Boxes Radio, Germán Litardo. Bueno, la idea es ir debatiendo en estos días que tenemos por delante de qué manera podemos sobrellevar esta situación, si hay fechas o no hay fechas que se van barajando. Hay rumores de todo tipo en cuanto a distintas categorías. Hombre que es referente de los Millet en Bahía Blanca, estoy hablando de Luciano Loncón, a quien le doy la bienvenida. Y bueno, también queremos escucharte la primera pincelada. Luciano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lucho? Muy buenas tardes para vos, para todo el equipo de En el Podio y para toda la teleaudiencia de este nuevo programa, este nuevo proyecto. Un placer estar con ustedes. Sí, aquí estamos igual que todo el país, encerrados en casa como tiene que ser, salvo las actividades que se permiten, ¿sí? Que el gobierno por ahora está permitiendo, y nosotros por acá con un campeonato trunco que ha quedado el Millet, con las categorías zonales que iban a correr por primera vez después de 10 años en el Autódromo Ezequiel Crisol sin la posibilidad de hacerlo, porque el jueves anterior a que se inaugurara el campeonato llegó la cuarentena. Así que bueno, estamos aquí aguardando con ansias a ver qué es lo que sucede de aquí en más hasta que finalice el año, Lucho. Bueno, ya me contás de las novedades en la semana en cuanto al Millet. Sé que hubo una conferencia de prensa de algunas fechas que también se tiraban en el aire. La realidad del Millet, muchachos, es distinta a la del automovilismo porque solo restaban 2 fechas para lo que es un campeonato fuerte como es en Bahía Blanca. Pero bueno,
veremos qué pasa. Pablo Narcisi, también hombre de Boxes Radio, hombre que maneja como ninguno las redes sociales y por ahí nos vamos a mover. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Lucho? ¿Qué tal, compañeros? Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo proyecto llamado En el Podio, que nos hace un poco acomodarnos a esta nueva vida que nos trae la cuarentena, un poco lo que decía Dani, un poco lo que decía Germán, un poco lo que decían ambos Luchos, acostumbrarnos a estar adentro, a intentar estar comunicados e informar. Informar también es un poco raro porque la realidad es que las noticias a nivel automovilístico quedan muy pocas. O sea, uno habla de proyectos o de situaciones haciendo un poco de futurología, porque la realidad es que todavía no tenemos idea cuándo esto va a comenzar. No solo el fútbol, no solo el automovilismo o alguna otra actividad que tenga que ver con conglomeración de público. Así que bueno, esperando que se termine pronto, que podamos de alguna manera arrancar, no solo por nosotros, sino también porque hay muchas familias que dependen de todo este tipo de actividades, no solo del automovilismo, sino como del fútbol, como del deporte, como del arte. Así que esperemos que esto también sea un nexo entre el público que está sediento de información y que quiera saber un poco de lo que pasa dentro de nuestro ambiente y por qué no de otro también. Estamos en el podio. Le quiero mandar un gran saludo a el colega y amigo Hugo Daniel. Pablo, has trabajado con Huguito, que de alguna manera dio el visto bueno también para este nuevo proyecto. Sabido es que hubo un programa por mucho tiempo que se llamó El Podio, que salió por Radio El Mundo, por lo menos en la última época, ¿no? Y que era muy escuchado. El Mundo, Cadena Eco. Claro, y bueno, hoy quizás metido más en las redes sociales, opinando, porque obviamente fue un periodista, es un periodista de los importantes en el automovilismo, y nos brindó el apoyo, así que gran saludo para Hugo. Quiero abrir la mesa y escuchar la primera opinión con Daniel Perrier. Lo acaba de decir el ministro de Salud, Ginés González García, no estamos ni cerca de que vuelva el fútbol y sabemos que de alguna manera si el fútbol vuelve el automovilismo, si el fútbol no vuelve, no va a volver el automovilismo. Winner, es un poco por ahí la mano. Sí, antes 30 segundos también para mandarle un saludo a Hugo Daniel, con quien compartí muchísimas transmisiones allá en el año 94 en Vuelta Previa. La verdad que uno de los mejores boxistas que dio la Argentina, un referente, ¿no? De cómo trabajar en las carreras y sobre todo en el sector de boxes. Y bueno, vos, volviendo a la actualidad, lo que decía el ministro, bueno, es una declaración muy fuerte, porque que no vuelva el fútbol, sabemos que es el principal deporte, no solo en la Argentina, sino en el mundo. O no ponerle fecha quiere decir como que todo el deporte va a estar parado. Pero bueno, el ministro ha tenido declaraciones que no han sido muy favorables para él, porque en su momento también cuando el virus, la pandemia, prácticamente solo estaba en China, es muy, muy popular la frase que él dijo: a nosotros no nos ataca, China está lejos, o sea que estuvo como que minimizó el virus en ese momento. Y quizás ahora, o puede pasar lo siguiente, quiere cubrirse ante cualquier otra situación, aunque por si el brote se incrementa, por si la curva no se aplana, por si hay más infectados, por si lamentablemente más gente pierde la vida. Entonces creo que también quizás esa es una postura... por las dudas no hay nada, o sea, es una postura que también muchas veces hacen los funcionarios y no solamente en este caso, cuando ellos brindan algo y por ahí fracasa, por las dudas no se hace nada, no se deja nada, no se permite nada. Y bueno, entonces habrá que evaluar con el correr no solo de los días, sino de las semanas, también cómo va siguiendo, ¿no? Esta enfermedad que tiene también complicada a todo el mundo, el automovilismo internacional, con la Fórmula 1 que no se sabe cuándo arranca el calendario, que fue pasando y suspendiendo y anulando un montón de grandes premios y ahora recién tendría como primera fecha, en teoría, en el mes de julio. Y bueno, estamos hablando de la Fórmula 1 con todo lo que mueve esa categoría. Sí, y la variable es muy distinta, ¿no? Si nos metemos de lleno en el automovilismo,
No es lo mismo hablar, por ejemplo, del Millet, como recién hablábamos con Luciano Loncón, donde solo quedan 2 fechas por delante. Ya se suspendió el invernal también, que eran, me parece, Luciano, 6, ¿no? Son 6 en el invierno. Este año iban a ser 4 fechas, 6 fechas fueron el año pasado. Exacto. Que la Fórmula 1, que por ejemplo, para que el campeonato sea válido, con disputar 8 fechas, ya sacarían el año adelante. Aunque también se habla de, obviamente, no llegar a las 21, pero sí de hacer más de 10, de llegar a 15. Pero qué difícil es para cualquier deporte, o para la vida misma, para nosotros, tener un proyecto, mirar hacia un futuro cuando no sabemos realmente qué va a pasar por estas horas. Si la cuarentena se extiende, extraoficialmente parece que sí, y hasta se está hablando de todo mayo estar guardado, de que la cuarentena vaya cambiando el reglamento, llamándolo en términos de automovilismo, como lo vamos hablando habitualmente, que se vaya liberando por partes, porque no es lo mismo un pueblito en la provincia de Chaco que obviamente en el conurbano bonaerense. Pero las distintas realidades de las categorías, ¿no? No sé cómo lo ves, Pablito Narcisi, y si se quieren meter, muchachos, vamos con señas, así salimos ordenados, ¿no? Me parece, Lucho, atinado un poco lo que decís vos con respecto a extender la cuarentena. Tengamos en cuenta que en nuestro país, en la mayoría de los lugares, ahora empiezan los meses de mucho frío, donde hay gente que ya tiene enfermedades preexistentes, que son más propensas, por ejemplo, a engriparse, por ejemplo, a tener algún pico de fiebre. Supongamos que ninguna se contagia a este maldito virus llamado coronavirus, o COVID-19, pongámosles el nombre que quieran, pero también el hecho de tener que caer en una guardia, caer en un hospital, que venga a visitarte un médico a tu casa que no sabes de qué manera él está trabajando, si está trabajando en un hospital, con gente que está infectada, que no. Me parece que esa psicosis en algún punto nos va a llegar a todos, ¿no? En cualquier caso puntual, hablo desde un dolor de oído hasta una gripe o hasta romperte un pie. Me parece que en cierto punto me cuesta ser objetivo, ¿no? Está bien lo de la extensión de la cuarentena, y por otro lado me pongo a pensar en la gente que hace más de 30 días tiene su negocito de lo que sea y no le está entrando un mango de nada, y lo usan para sobrevivir. Como en otro de los pasajes vos decías, no es lo mismo el Gran Buenos Aires, por ejemplo, mi caso, como un pueblito del interior que pudo haber tenido 4 o 5 casos aislados, se mantuvieron, se recuperaron y no tuvieron ningún efecto secundario, ninguna muerte, ningún caso trágico. Si lo llevo al deporte, desde mi lado sería hipócrita no decir que me parece que es lo menos importante en este momento. Pero también entiendo que en ese nicho del deporte, como lo decía en el principio, hay un montón de familias que viven de esto. Entonces es como que mirándolo desde este lugar, de Pablo Narcisi, que no tiene ningún cargo de nada, digo, ¿qué haría yo o qué haría cualquier persona? Caso llevado a amigos que por ahí tienen negocios, empleados. Es decir, vos, ¿traerías a alguien a trabajar acá donde no sabés qué hizo este mes? ¿Cómo estuvo? ¿Si se cuidó como vos? La verdad es que es muy difícil salir de ese embrollo que termina siendo una espiral en el que terminás volviendo a este punto. Bueno, me parece que la cuarentena sirve, ¿no? La realidad, yo llego hasta ahí, más de ahí no puedo salir porque termino volviendo al mismo lugar. Sí, bueno, yo coincido con lo que dice Pablo acerca de este espiral, ¿no? Y no sé si por ahí han visto las últimas noticias, las últimas horas. A mí hay un tema que uno, bueno, pues, tal vez lo ve de una forma y piensa, es decir, vamos a casos puntuales que han pasado en las últimas horas. Ayer al mediodía apareció una señora en Avenida Libertador, aquí en Capital Federal, tomando sol, ¿sí? Y de lo cual se hizo un circo mediático y demás. A mí lo que me llama la atención, ¿sí? Es que a la noche, inmediatamente, ¿sí? Al par de horas, aparece inmediatamente un geriátrico totalmente infectado de coronavirus. Entonces a mí me da la impresión que no estamos sabiendo la realidad de las cosas, ¿sí? Porque si aparece una señora desafiando a las autoridades, como al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a la autoridad policial,
y a las 4 horas en todas las cadenas televisivas aparece un geriátrico infectado de coronavirus, digo, aparece, ahora hay alguna información que tendrían la información desde el día sábado, ¿sí? Pero si nos Pero las informaciones, sábado, Germán, las dos deben ser reales, han sido verdades las informaciones. Olvídate, Dani, no estoy diciendo de que la información no sea real, pero me da da la impresión de que al aparecer las cosas como van apareciendo, también hay un manejo de la información, ¿sí? Para mí hay un manejo, evidentemente, de la información y en el cual, bueno, aparentemente, bueno, han traído ya más test, se van a comenzar a hacer. Entonces, a mí lo que me da la impresión, o sea, tengo la sensación de que no tenemos la información que tenemos que tener y hay mucha de esta sensación de miedo, no sé si decir que se utiliza, pero hay una sensación de que quedémonos en casa, ¿sí? Nos quedamos, lo aceptamos, ¿sí? Y lo profesamos también, pero creo que no están siendo, los grandes medios están siendo, digamos, consecuentes con la información, ¿sí? Porque hoy en día, o hoy por la mañana, aparecía alguna información de este geriátrico que apareció ayer, y que tenían información de que el día sábado ya había aparecido. Entonces digo, el sábado, ¿por qué no aparecieron esta información? No, además hay otra realidad, disculpame Daniel, más allá del manejo, ¿no?, de la información, y vuelvo al tema automovilístico, digo, qué complejo, qué lejos estamos de que realmente vuelva el automovilismo, que nosotros somos los primeros interesados porque vivimos de esto, pero qué lejos estamos cuando hace un mes decían los infectólogos que no había que usar barbijo. O como bien decía Winner hace un ratito, el ministro de Salud asegurando hace poco más de un mes que no había ninguna posibilidad de que el virus llegue a esta parte del mundo. Entonces, es tan cambiante esto que por eso a mí a veces me da bronca y entiendo que ciertas categorías, como por ejemplo la CTC, que en la jornada de ayer Hugo Mazacane, el presidente de la CTC, tuvo el contacto con el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lames. Entiendo que es necesario para dar tranquilidad, para que haya un ida y vuelta, para saber por qué caminos podemos ir, pero también he escuchado a gente importante del automovilismo que hablaba de fechas, cuando no sabe la gente si tiene que salir con barbijo. Ahora parece que sí, todos con barbijo. Hace 3 semanas, no, el barbijo no era necesario. Hace 40, 50 días, el ministro de Salud diciendo que el virus no podía llegar a Argentina. Entonces, ¿cómo podemos pensar en una fecha para mayo, para junio, si no sabemos qué puede llegar a pasar mañana o en 48 horas, ¿no? Pero Luciano y muchachos, hace 3 semanas cuando salieron millones de argentinos a cobrar las jubilaciones y las asignaciones familiares, ¿qué decían? En 2 semanas tenemos miles y miles de muertos porque se largaron todos los viejitos a la calle. Bueno, afortunadamente eso no pasó. O sea que el pescado podrido informativamente se vende de los dos lados y a veces creo que la información es errónea por el desconocimiento, porque el ministro, que seguramente debe tener una capacidad tremenda en medicina y todo eso, subestimó. No hay duda. Subestimaron que no usen los barbijos. Después dijeron, no, sacan toda la calle, salieron toda la calle, se van a morir todos. Afortunadamente no pasó, o sea que se crea este efecto tontódromo, como nosotros a veces llamamos, como que la información es esto, vamos todos para allá con una información, la información es la otra, todo para allá con la información. Y en definitiva, esto es como que va variando y va mutando, podríamos decir, informativamente día a día. Afortunadamente acá no tenemos la crisis que tenemos en países de Europa o en Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué sabemos cómo vamos a estar de acá a 15 días? Se están preparando las ciudades. Cuando sabemos que la temperatura va a ir bajando, que también hasta uno duda de eso, porque sale un infectólogo en cualquier medio diciendo no, porque a 16 grados, no, porque estamos beneficiados por el clima, porque todavía estamos en una temperatura promedio de 20, 23, 25 grados.
Entonces como que vos te quedás en tu casa y decís, bueno, agarrá campera, agarrá todo, porque en cualquier momento empieza a bajar la temperatura, viene la helada y estamos todos fritos, ¿no? Entonces es muy confuso. Por eso desde ese punto es imposible, además, volviendo al automovilismo, es imposible con lo complicado que es organizar una carrera de autos. Y además, disculpame que sí. te interrumpa. Sumo a lo de Daniel que decía de desinformación y a lo de Germán el tema del miedo. Va a ser difícil para todas las categorías, para todos los deportes, pero estamos hablando de automovilismo, de que vaya la misma cantidad de gente que iba hasta marzo. Porque con esta desinformación y con el miedo que hay, ¿quién se va a arriesgar a ir a un circuito en julio? Nadie. A interactuar. Lo que pasa es que en julio no se va a dejar. Y otro tema que todavía no hablamos es el tema económico, porque supongamos que vaya todo bárbaro y en junio, julio, cuando ustedes crean o dispongan las autoridades, se pueda correr. La gente va a estar en condiciones de ir a la carrera por la parte económica, los equipos, los pilotos. La provincia. Claro. Sí, organizar una carrera de autos, como decía hoy también Luciano, en la carrera de autos lo primero que vos tenés que organizar es la parte sanitaria, ambulancia, médico, enfermero, el hospital o sanatorio que tenés que tener designado en caso de accidente. Para el protocolo sanitario. El protocolo sanitario. Entonces, todo eso va a estar disponible para una carrera de autos. Pero además hay otra cosa, muchachos, cuando hay una carrera de autos, nosotros, la última transmisión que hicimos con Daniel Perrier fue en Villa Mercedes, en San Luis, con el Turismo Nacional. Tenés que trasladarte 700, así te tengas que trasladar 50 kilómetros. Digo, yo me voy en mi auto. ¿Qué era lo más común? Se lo contamos a la gente. ¿Qué es lo más común? Decir, bueno, che, tenés con quién ir, venir conmigo, que estoy solo, somos 2, somos 3. ¿Quién se va a arriesgar a sumar a 3 pasajeros más en un auto, en un viaje donde vos abaratás costos, donde históricamente, o sea, Daniel hoy hablaba de que arrancó o compartió con Hugo Daniel en el año 94, mirá si tiene viajes, ¿no? Creo que no debes tener ni un solo viaje solo, Winner, ¿no? Pero digo... Uno cerquita de Rosario nomás. Acá cambió todo. Acá nos vamos a tener que acostumbrar a comer solos, a viajar solos, a no saludarnos, a no compartir un mate. O sea, entonces, desde ese punto de vista, organizar una carrera de autos es muy complicado. Y el tema económico que preocupa muchísimo. Hoy hablábamos en la producción de un 30, ojalá nos equivoquemos, ¿no? 30%, 40% menos del parque automotor. Y es lógico. Ojalá nos tengamos que morder la lengua, pero me parece que va a ser un poco así. Quiero ir cerrando este programa presentación en el podio. Hubo una conferencia a Luciano Loncón en Bahía Blanca con respecto al Millet, que de alguna manera está la idea de correr las últimas 2 fechas allá por octubre y con público, porque me parece que en el caso del Millet sin público suena raro, ¿no? Suena descabellado, pero me parece que es un poco la idea, ¿no? Es que, Lucho, acá el Millet es muy especial. En las últimas 2 competencias, junto con la primera, la inaugural de cada año, es la que suma más gente. Estamos hablando de alrededor de entre 12.000 y 13.000 personas las que se juntan las últimas 2 fechas. Sería mucho daño económico para el club millista. Por eso se tira la opción de octubre para terminar el estival que pasó, el 19-20. Se tiró octubre. El presidente del club millista, aparte de anunciar que se van a cambiar las tribunas, las pocas tribunas de madera que quedaban, por hacerlas de cemento, es decir, que va a cubrir todo el óvalo con tribuna de cemento a partir de este estival, anunció también que está la posibilidad, la idea de que se complete este estival en octubre. El estival 2021 no se sabe aún, pero la idea es que se termine en octubre este estival 19-20, en el cual quedaban 2 fechas y en el que Luciano Franchi, hombre de Médanos, llevaba 20 puntos de ventaja al campeón actual. Fernando Caputo
cuando quedan 54 puntos en disputa. Bueno, gracias Luciano Loncón. En cualquier momento la seguimos por acá, y bienvenido a este nuevo proyecto en el podio. Esperemos que estemos en el podio por mucho tiempo. Germán Litardo, gracias también por la participación y la seguimos en cualquier momento. Gracias Luciano, sí, es un placer formar parte de este nuevo proyecto y Dios mediante, ojalá que podamos estar en contacto asiduamente y por un largo tiempo, pero no a causa de la pandemia. Bueno, gracias Pablo también Narcisi y Daniel Perrier. Le prometemos a la gente que en la próxima salida, en pocos días vamos a estar nuevamente por acá, vamos a estar en contacto con representantes de algunos autódromos, porque otra de las noticias fue, por ejemplo, en Bahía Blanca, si bien no es oficial, pero ya hablan directamente del 2021 en el autódromo Ezequiel Crisol de Bahía Blanca. Y por algunos autódromos se escuchó algo también parecido. Así que es un tema para ocuparnos. Gracias, Pablo, y gracias, Daniel. Bueno, un abrazo y la seguimos en cualquier momento. Y sobre todo cuando pasen los días esperemos tener noticias más alentadoras, ¿no? En cuanto a lo que a nosotros tanto nos apasiona y a nuestros seguidores también, que es el automovilismo. Un placer, muchachos, y bueno, invitarlos a este nuevo proyecto, que bueno, este es el programa presentación, seguramente a lo largo de lo que intentaremos o tenemos pensado hacer, seguramente estaremos sumando protagonistas y amigos que estarán dando algún tinte diferente a este momento que estamos pasando, que es solamente hablar del virus, de la pandemia y de estar encerrados y de noticias negativas. Bueno, también vamos a intentar salir un poquito de eso para llevar un poco de alegría y de distensión a nuestros amigos seguidores. Mi nombre es Luciano Kinder, gracias a todos por estar en el podio. Estábamos compartiendo estos minutos, debatiendo lo que nos gusta del automovilismo junto a Luciano Loncón, a Daniel Perrier, a Germán Litardo y a Pablo Narcisi. La seguimos en cualquier momento.